Argentina llegó al millón de contagios en, en, en lo que va de esta cuarentena, la cuarentena más larga eh, del mundo. Fue denominada la cuarentena más larga del mundo y aún así llegó al millón de contagios. Varios medios se preguntan por qué Argentina llegó al millón de contagios. ¿Por qué Argentina llegó al millón de casos? Se pregunta Infobae, Clarín. Eh, eh, Tras 7 meses de cuarentena, Argentina llegó a las 590 muertes por millón de habitantes y superó a Suecia, pone Clarín. ¿Mm? Página 12, coronavirus. ¿Por qué Argentina superó el millón de contagios? BBC también. 4 motivos por los que el país llegó al millón de infectados de COVID a pesar de haber impuesto la cuarentena más larga del mundo. Eh, ¿Cuáles son los 4 motivos? Bueno, lo vamos a tratar acá, lo vamos a leer. Este lunes los argentinos vivieron 2 hitos que parecen contradictorios y llegaron al millón de infectados de COVID. El mismo día que se cumplían 7 meses desde que se impulsó una cuarentena que se ha convertido en la más larga del mundo. El país sudamericano es actualmente el quinto con más contagio en todo el planeta, después de Estados Unidos. India, Brasil y Rusia, naciones con poblaciones mucho mayores. Esto a pesar de que Argentina fue uno de los primeros en la región en imponer restricciones masivas con la prohibición para circular con excepción de personal esencial, ¿no? El cierre de empresas, comercios y el freno de todos los vuelos comerciales de ruta autobús de mediana y larga distancia. Bueno, se puso estricta Argentina, arrancó, uno de los eslogan era que se arrancó antes porque las noticias cruzaban rápido de un lado a otro cuando Europa comenzó con la pandemia y Argentina estuvo ahí fue uno de los primeros países que arrancó con esto de empezar a limitar la circulación, ¿no es cierto? Bueno, estas medidas se aplicaron por decreto el 20 de marzo en todo el país, pero eventualmente se relajaron en el interior. Bueno, se aplicó el distanciamiento social, preventivo, obligatorio, menos estricto que el aislamiento social impuesto en el área metropolitana de Buenos Aires, en AMBA, donde vive el 40% de los argentinos. Mira, no sabía que había tanto argentino en Buenos Aires. Bueno, aunque también en AMBA se fueron flexibilizando las medidas, desde julio dejaron de aplicarse multas a las personas que vieron la prohibición de circular. La cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández aún sigue vigente y ya se extendió docena de veces. El transporte público sigue siendo para uso exclusivo de personal esencial. Las escuelas y las universidades siguen cerradas en gran parte del país. Y Argentina es la única nación del mundo que aún no tiene vuelos de cabotaje que supuestamente se reiniciarían este jueves. A pesar de todo, el país lidera hace unas semanas el ranking mundial de muertos diarios de COVID por millón de habitantes, desde que por primera vez se reportaron más de 100 muertes diarias. El pasado 20 de julio la curva de contagios de decesos se aceleró. En los últimos 3 meses la cantidad de fallecidos pasó de unos 2.400 a casi 27.000. Bueno, datos positivos. No obstante, las autoridades resaltan que un dato clave: a Argentina le ha ido mejor que a muchos otros países, en especial en Europa y América Latina. La tasa de mortalidad de coronavirus, es decir, la cantidad de muertos totales por millón de habitantes, es cercana a los 600, una cifra que coloca a Argentina en el puesto 15 a nivel mundial, por debajo de países como Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, España, México, Reino Unido e Italia. No vi Estados Unidos ahí en la lista. Además, el país ha logrado atravesar el aumento de casos sin provocar un colapso de su sistema sanitario, incluso en medio del invierno, algo que muchos expertos atribuyen a la cuarentena que logró aplanar los contagios. Este aplanamiento les dio tiempo a las autoridades sanitarias a prepararse y también permitió el desarrollo de técnicas efectivas para tratar a los pacientes, que ha reducido la tasa de letalidad. Bueno, ¿cuáles son los cuatro motivos por lo que Argentina se llegó al millón? Bueno, según la BBC, vamos a leer, ¿no? Pocos testeos es uno.
La mayoría de los expertos consultados por medios locales coinciden en que la principal explicación es la falta de una mayor cantidad de testeos y una estrategia de búsqueda de contactos de personas infectadas. Me cansé de tener que elegir a quién dar una cama y a quién un tubo de oxígeno semivacío. Es una de las situaciones que más principales estaba en Argentina, ¿no? Tener que elegir. Bueno, no como en España, que estaba saturado el sistema, ¿no? El otro motivo es errores de estrategia. Si bien muchos expertos en salud respaldan la cuarentena impuesta por el gobierno, las propias autoridades han admitido que no calcularon bien la extensión que iba a tener la enfermedad. Bueno, muchos la subestimaron, muchos creían que, bueno, todos en algún momento hemos creído que esto terminaba, no sé, terminaba 15 días, después terminaba el mes que viene y así, hasta que nos contagiamos todos. Acá nos contagiamos todos. Bueno, yo doy por hecho que nos contagiamos todos. Vos, Mati, ¿qué decís? ¿Qué crees? Para mí que todos los llevamos dentro. Sí, yo creo que todo el equipo de Estación Online lo tuvo, a pesar de que hayamos hecho cuarentena cuando tuve el COVID yo. Esa cara no me gustó. A mí tampoco. ¿Qué pasó? No, vi, después te digo. Bueno, ¿viste algo? No, para mí yo creo que el coronavirus lo tienen todos. Y solamente necesita solamente un componente para que para que salga del estado latente. Hay un análisis que te podés hacer para saber si sos inmune o no, que es el análisis que se hacen los donadores de plasma. Entonces, si sos inmune es porque lo tuviste. Bueno, ese es el motivo 2, errores de estrategia. El 3 es el interior. A pesar de los casos, de que los casos estaban bajando en la región metropolitana de Buenos Aires, la más poblada del país, están subiendo rápidamente en otros lados. Desde septiembre que hay infecciones en las provincias del interior del país que en el AMBA. Bueno, te cuento más o menos qué pasó acá, desde Rosario, Santa Fe, Funes. ¿Qué fue lo que pasó? A nosotros directamente ya no teníamos casa, en un momento estaba todo controlado, por lo menos en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario. Hasta que un camionero se fue a Buenos Aires, volvió, contagió a su familia y así iban y venían de Buenos Aires a Rosario y se iban contagiando. No sé si recordás eso, Mati. Pero pasó un poco así, estaba todo controlado, pero como no se podían evitar los viajes a la ciudad de Buenos Aires, no se podían hacer controles cuando estábamos llegando, cuando estaban llegando a la ciudad de límite con Buenos Aires-Rosario, después se implementaron tarde algunos controles para los que venían. Después se implementó la cuarentena para el que venía de Buenos Aires, que haga cuarentena 15 días, pero ya era tarde, ya volvía se volvió a aumentar los casos y ya se desbordó todo en el interior, tanto Córdoba como Rosario, norte de Santa Fe y demás provincias. Bueno, el hartazgo social. Lo cierto es que no solo en Salta se dejó de cumplir la cuarentena hace meses, ya sea por necesidad económica o por cansancio del encierro, los argentinos dejaron de acatar las órdenes de aislamiento y distanciamiento ordenadas por el gobierno. Se puede ver fotos de miles de protestas, gente que mandó barbijo. Bueno, se ha visto muchas imágenes, marcha contra la cuarentena, lo cual a mí en lo personal me pareció una inconsciencia. Tengo conocidos que han perdido y han lamentado pérdidas familiares. El otro día estuve con Marito Gijena, el presidente del partido peronista acá en la ciudad de Funes, y me contaba que su madre falleció a raíz de estar contagiada del coronavirus. Desastrosos. Tengo un conocido acá en la ciudad de Funes que estuvo internado porque fue positivo de COVID y tiene neumonía, está internado. Prendían velas para ver si pasaba de un día al otro, si no le ponían respirador. Bueno, en tanto las autoridades dejaron de aplicar multas a los infractores de este movimiento de personas. En particular, las reuniones de familias sociales realizadas muchas veces puerta adentro por la prohibición de usar espacios públicos fueron el factor determinante para explicar el aumento exponencial de casos
y muertes a partir de julio. Las autoridades y sus críticos se acusan mutuamente por este relajamiento. Los primeros apuntan especialmente contra los grupos anticuarentena, que incluso protagonizaron una serie de marchas. La última, y una de las más masivas, el pasado 12 de octubre, protestando por la falta de libertad y lo que algunos llaman la infectadura. Bueno, era lo que yo explicaba antes. Supongo que estas personas no lamentaron alguna muerte cercana, o no les importa, o lo toman como algo natural. No tengo idea qué le pasa por la cabeza a esta gente, pero los detractores del gobierno estaba claro que que una cuarentena de tantos meses era insostenible, motivo por el cual en ningún otro país se ordenó un cierre tan largo. También culpan al gobierno de haber profundizado la crisis económica que generó la pandemia, llevando a decenas de miles de pequeñas y medianas empresas a quebrar ante un cierre tan prolongado. Hay una sola cosa en la que todos están de acuerdo: la crisis sanitaria recién se supera cuando haya vacuna, algo que según las autoridades argentinas estarán disponibles masivamente en marzo. Nosotros no decimos nada. La última vez que dijimos que había una vacuna contra el coronavirus, casi nos cierran la página. Así que no vamos a hablar del tema, pero aparentemente para marzo, ¿no? Un poquito era algo de lo que nos estaban comentando ahí.